Me da mucho gusto estar, como les digo, aquí en medio de todos ustedes. Casi no los veo porque supongo que ustedes me ven a mí, pero yo no los veo casi. Por ahí veo penumbras, como que hay gente por ahí. Espero que no sean imaginaciones mías. Un aspecto que me parece muy importante es tratar de poner alguna idea en relación al tema que me señalaron, el tema de la fe, teniendo en cuenta que pues no puedo decir todo, porque si digo todo, ¿qué les dejo a los que vienen después, los que van a hablar después? Y por otra parte, pues decir lo suficiente para que algo se pueda ver. El mes pasado se realizó en Roma el Sínodo de los Obispos convocado por el Santo Padre Benedicto XVI para tratar un tema muy importante que ya desde antes, desde el Papa Paulo VI, después el Papa Juan Pablo II, retomó muy fuertemente el tema de la nueva evangelización. Todos tenemos el contexto de que la nueva evangelización es el anuncio del Evangelio en una forma nueva, en una forma diferente, en una forma actual. Y que esta evangelización va a suscitar auténticamente la fe. Estamos viviendo momentos difíciles, pero yo creo que los difíciles de la Iglesia han sido toda la historia de la Iglesia. 20 siglos de historia de la Iglesia y seguimos viviendo momentos difíciles. ¿Cuándo se van a acabar? Pues el día que se acabe el mundo, yo creo, ¿verdad? Pero entonces es muy interesante porque es un reto que allá en el sínodo, bendito sea Dios, ha sido una de las gracias importantes en mi vida. Tuve la oportunidad de asistir a este sínodo este mes pasado como participante, auditor. Se llama, el Santo Padre me nombró partícipe de este sínodo de obispos en Roma, y uno de los aspectos que yo veía muy importantes es que se insistía de manera muy especial en que la nueva evangelización tiene que empezar por uno mismo. La nueva evangelización tiene que empezar por una conversión del corazón, y la conversión del corazón no significa que yo soy de lo peor y ahora me convierto y soy rete bueno. Qué bueno que me quitaron esto, porque tenía yo miedo de dar un manazo y tirarlo, ¿verdad? De repente las manos, no sabía uno cómo moverlas. Entonces, empezar con una conversión, esto es importantísimo, ¿no? Conversión, orientación sería la idea a Cristo, a la persona de Cristo. Entonces el tema del sínodo fue la nueva evangelización para la promoción de la fe. Van unidas, son dos elementos. La evangelización se hace para que la fe surja. La fe no puede surgir si no hay esta evangelización. Entonces tenemos que hablar, entrando en el tema, que la fe es verdaderamente un regalo de Dios, un regalo prometido. Nuestro gran Dios, fíjense, tenemos que partir de ahí, nos creó. No nos creamos nosotros. El ser humano no salió solito de la nada. Dios nos creó. Y nos dice la Sagrada Escritura, a su imagen y semejanza. Yo a veces me pongo a pensar, pobre Dios, si nos parecemos a Él, o más bien Él se parece a nosotros, quién sabe cómo será, ¿verdad? Pero si entramos en lo grandioso que es el ser humano, entonces sí tenemos mucho que decir. Qué maravilla debe ser Dios, porque el ser humano es una maravilla. Entonces, nosotros hemos sido creados por Dios, ¿para qué? Para gozar del amor que Él nos tiene. Él nos creó por amor, nos creó para el amor. Ese es nuestro destino. Y por eso, precisamente por eso, el ser humano, si no tiene amor, es una desgracia, ¿verdad? El amor es importantísimo. Y Dios nos creó para eso. Por eso, cuando nosotros vivimos en el amor, pues estamos en ese contacto directo con Dios.
Esto es una cosa muy bella. Y no estoy hablando solamente de que nosotros tengamos que hablar de ese amor supremo, espiritual, elevadísimo. Nuestro amor de todos los días, nuestro amor a los que amamos, a los que están cerca de nosotros, etcétera. Ese es. ¿Qué significa esto? Que Dios nos hizo capaces de Él. Esto es extraordinario. Nos hizo capaces. ¿Por qué? Porque somos su imagen. Ahora, nosotros tenemos que trabajar para hacer una imagen un poquito menos deformada y parecernos más a Dios por el amor. ¿Qué es una imagen? Si nosotros nos ponemos a pensar, una imagen es por ejemplo, nos ponemos ante el espejo, ¿verdad? Yo me pongo ahí ante el espejo y ¿qué veo? Además de un burro sin orejas, puedo decir, caramba, un divino rostro de cuerpo entero. ¿No? Pero no, o sea, yo me veo en la imagen y en el espejo y veo allí una imagen que es imagen mía, ¿sí? Imagen mía. Entonces, ¿cómo es la imagen? A menos que esté muy deformado el espejo. Ya ven que hay de espejos que los hacen uno gordísimo, otros flaco y con la cara así, quién sabe cómo. Entonces, si el espejo es bueno, la imagen es buena. Y malo sería que yo me pusiera ante el espejo lavándome los dientes y la imagen en el espejo se estuviera peinando. Hay algo no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber una sintonía. Eso es lo que nos toca a nosotros. Buscar esa sintonía, puesto que somos imágenes de Dios. Sintonía con Dios, que es amor. Cuando hablamos del tema de la fe, no podemos hacerlo independientemente de lo que es el amor. Ya lo veremos. Entonces, este es algo muy importante. Dios nos ama, a nosotros nos toca colaborar, trabajar para que en nosotros esa imagen se vaya perfeccionando. Y eso se realiza a través de la fe. Como decía, ninguno de nosotros podemos darnos la fe, pero es un regalo. Y es un regalo que, como dice el tema de esta charla, es un regalo prometido, pero cumplido. O sea, el Señor desde el principio nos da una revelación. ¿Qué es la revelación? Es la automanifestación de sí mismo. A Dios no lo conoce nadie, dice el Evangelio de Juan. Solo el Hijo unigénito. Él nos lo viene a revelar, nos viene a transmitir. Y no nos viene a transmitir una idea teórica. Nos viene a transmitir un amor de un Padre. Fíjense qué interesante. No sé si ustedes se han puesto a pensar por qué Dios se nos revela como Padre. ¿Saben por qué? Porque el amor de los padres, padre y madre, en el caso nuestro, es el más perfecto que existe. El más perfecto que existe. Es el amor que ha dado todo, el amor que se entrega totalmente, ¿verdad? Y entonces, allí es donde encontramos que hay una dependencia, y eso es la fe también, una auténtica dependencia, así como una imagen depende de su original, nosotros tenemos que depender de Dios. Fíjense, por ejemplo, hablando de esto que decía, un padre, una madre, ¿quién depende más de quién? El chiquito, el pequeñito, recién nacido en su cunita, que no sabe hacer otra cosa más que comer y llorar, ¿verdad? ¿Quién depende más? ¿Él de sus papás o sus papás de él? ¿Quién depende más? Y aparentemente podríamos decir, no, pues el niño depende más de sus papás. Sí, para estar alimentado, para estar limpio, para estar tranquilo, para estar bien. Pero los papás, a partir de que tienen un hijo, no pueden vivir sin el hijo. No pueden ya son otros. Ya cambió su estructura personal, ya cambió su fisonomía, ya cambió todo en ellos, porque ahora son papás, dependen del hijo. Y son papás forever and ever. De repente hay que decir alguna palabrita así en otro idioma para que digan, híjole, este sí que sabe, ¿verdad? Para siempre. Entonces, eso es lo maravilloso. Dios
¿quién depende más? ¿Nosotros de Dios o Dios de nosotros? Y la respuesta es, Dios depende más de nosotros porque Él nos ama más. Y entonces, en la medida en que nosotros aprendemos a amarlo, y no podemos hacerlo de otra forma que a través de la fe, entonces nosotros dependemos más de Dios también. Y eso es bello. La dependencia, fíjense, yo creo que uno de los problemas de la fe en la actualidad radica en esto. No nos gusta, al hombre de hoy no le gusta depender de nada. Sé tú mismo, dicen los psicólogos. No tengo nada contra los psicólogos, ¿eh? Sé tú mismo, no dependas de nadie. Realízate. Correcto, todo eso es perfecto. Pero dependemos. Imagínense ustedes una muchachita, toda mona, simpática, agradable, sola. ¿A quién le importa? A nadie. ¿Y quién le importa? Nadie. Ah, pero que no se encuentre a su galán por ahí, ¿verdad? Que le cerró el ojo y le dijo, ¿qué hubo? Ah, entonces ya empieza otra cosa, ¿no? Empieza, si se establece una relación, empieza a depender de él, del otro, empieza a ver qué gustos tiene, qué intereses, etcétera, para adecuarse. ¿Por qué? Hay amor, ¿no? Eso es, fíjense, el aspecto de la fe es muy humano. Por eso empecé yo con esta idea de que somos criatura de Dios, pero criaturas, no somos dioses. Dios no, nos creó a su imagen y semejanza, pero nos hizo personas humanas. Por tanto, con todas nuestras limitaciones, con todos nuestros defectos, los perfectos somos poquísimos, decía el orgulloso, ¿verdad? Y entonces, nobody's perfect. Entonces, claro, es cierto, con todas nuestras limitaciones, pero somos criaturas a imagen de Dios. Y nuestra fe, por tanto, es profundamente humana. Entonces, podemos nosotros pensar en qué consiste la fe. No es fácil decirlo, ¿verdad? Nos pasa un poquito lo que decía San Agustín precisamente del amor. Si no me preguntas, decía San Agustín, ¿qué es el amor? Sí lo sé. Ah, pero si me lo preguntas ya no lo sé. Entonces, a veces podemos decir eso mismo de la fe. Es esa realidad que a veces es difícil de expresar. ¿Por qué? Porque implica muchos aspectos. Implica experiencia, implica conocimiento, implica pensamiento, implica elementos de superación, de motivación, etc. Y empieza de una experiencia. Y una experiencia, fíjense, ¿cómo la transmitimos? Solo por el testimonio, voy a hablar un poquito de esto. Solo por el testimonio. Nosotros tenemos una fe por un testimonio, básicamente el de nuestros padres. Nuestros padres nos enseñaron desde chiquitos, espero y supongo, quizás no en todos los casos, pero allí hubo un testimonio de los papás que nos dijeron que existe un Dios que es bueno y sobre todo pudimos verlo reflejado en ellos. Si tuvimos unos padres buenos, amables, llenos de amor, allí encontramos la primera imagen de Dios, el primer testimonio. Pero, repito, esto es una experiencia. En una ocasión tenía yo un amigo, tengo todavía, un amigo italiano. Estaba yo allá en Italia y venía yo a México. Y platicando con él me dice, oye, en México tienen fruta toda. ¿Cómo qué? Bueno, pues empecé a mencionar, por decir algunas cosas, ya ni sé, guayabas, mameyes, plátanos, mangos, etc. Y dice, he oído hablar del mango. ¿A qué sabe? Explíquenlo. ¿A qué sabe? ¿Es un sabor así como amarillito? No, pues no. ¿Es agridulce? Sí, ya le vamos acercando un poquito más. Pero explicar a qué sabe es una experiencia, ¿no? ¿Cómo voy yo a explicar a qué sabe un mango? Simplemente no se puede. Entonces, fíjense, sin embargo, si ustedes han probado un mango, me refiero a la fruta, no a otro tipo de cosas.
¿Sí? Han probado un mango y prueban algo y dicen, oye, esto sabe a mango. El otro, si lo ha probado, los entiende. Esa es la razón de este tipo de reuniones. Todos hemos experimentado una fe y hablamos de fe y nos entendemos. Pero si ustedes, en lugar de ser creyentes, fueran un montón de ateos recalcitrantes, pues está difícil, ¿verdad?, que me fueran entendiendo. Entonces, es importante tener en cuenta la experiencia, valorar nuestra experiencia de fe. Y no solo valorar, sino propiciar. Eso es lo que nos decía el Santo Padre en el sínodo. Hay que promover la fe, que crezca. La fe no es una cosa que tenemos así como un bultito, como un cuadro, una cosa así muy bonita, un lingote de oro valiosísimo y que lo tenemos metido en una caja fuerte. No, eso no es la fe. La fe es una vida. Entonces, nosotros hablamos de una necesidad de Dios, que es la base para la fe. Si no tuviéramos una necesidad de Dios, no necesitaríamos la fe. Y todo ser humano tiene una necesidad de fe, aunque lo niegue, aunque no lo reconozca. Todos necesitamos de Dios. Entonces, cuando llega la fe y cuando Dios entra en nuestra vida y viene, como decimos, utilizamos palabras que nos ayuden a expresar nuestra experiencia, viene a iluminar, viene a motivar, viene a llenarnos un vacío existencial, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros podemos reconocer que vivimos una fe. Vivimos, es vida, ¿sí? Es vida, no es una teoría, no es una cosa, no es algo que no es un gafete. Yo soy católico y qué. No, está bueno que seas católico, pero demuéstralo. Entonces, podemos hablar de que Dios se revela y el hombre responde. Así lo dice San Pablo. La fe nos viene del oído, ¿sí?, de oír, de escuchar la predicación de la palabra de Dios, de la revelación. Dios se nos manifiesta, al automanifestarse se autodona a nosotros. Nuestra respuesta es: yo me manifiesto como hijo de Dios, me autodono, me entrego a Él. Hay una relación de amor, eso es la fe. No se pueden separar la fe y el amor, por supuesto. Entonces, el acto de fe tiene muchos elementos que están vitalmente unidos entre sí. El conocimiento de Dios, conocimiento de los actos salvíficos que Dios ha hecho, la confianza. Si no hay confianza no hay nada, ¿eh? La confianza en la palabra de Dios, que nunca nos abandona. A veces, fíjense, se siente uno muy defraudado, ¿verdad?, cuando algún amigo, cuando algún colaborador, etcétera, nos traiciona, se nos voltea, no es leal. Perdemos la confianza. Qué fácil es perder la confianza y qué difícil es recuperarla, ¿no es cierto? Entonces, Dios nunca nos ha fallado. Nunca ha fallado a su palabra. Nunca. Entonces tenemos esa garantía. Dios nos da todas las garantías, pero hay que saberlas ver, ¿verdad? Hay que saber ver. Había antes una enciclopedia que así se llamaba, ¿no? Saber ver. Recuerdo un amigo mío que era diabético y había sufrido, se había quedado ciego. Entonces en una Navidad sus hermanos le preguntaban, oye, ¿qué quieres de regalo para Navidad? Dice, quiero la enciclopedia Saber Ver, ¿verdad? Pero hay que saber ver en el verdadero sentido de la palabra. La fe es una visión especial que implica, repito, confianza, obediencia, sumisión, dependencia. No una dependencia absurda, no una dependencia servil, no una dependencia esclavizante, no, sino esa dependencia de amor, esa obediencia. Y San Pablo habla de estos términos, la obediencia de la fe. Eso es maravilloso. Entonces, hay otro elemento que también forma parte de nuestra estructura de fe, y este elemento es la esperanza. Y hablé del amor, son tres las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y el amor, o la caridad le llaman también. La fe
implica la esperanza. ¿Por qué nos dice la Sagrada Escritura que la fe está puesta también en aquello que esperamos? Ya no creemos en lo que hemos visto, en lo que sabemos, etcétera, sino en lo que esperamos. Y esa es la realidad de la fe. A Dios lo hemos visto, pero todavía nos falta muchísimo. Es inmenso. Todos los demás somos mensos. El único inmenso es Dios. Menso quiere decir medido, limitado, etcétera, ¿no? Por eso cuando me dicen, a mí no seas menso, digo, no, pues sí soy. En ese sentido, por lo menos. Bien, entonces, nuestra fe en este sentido implica una respuesta vital, una respuesta que es motivación. Yo me motivo para decirle sí a Dios. ¿Cómo es nuestro sí? Aquí no se trata solo de tener ideas, sino de revisarnos nosotros. Mi sí, ¿es de veras sí? O pues, ahí la llevamos, ahí se va, ¿sí? Muy a la Mexican style, ¿sí? Al estilo mexicano. Ahí se va, nada de acá, ahí se va. O semos o no semos, decía el indito. Y si no semos, ¿por qué parecemos que semos? Y si semos, ¿para qué nos hacemos? Entonces, ser, to be or not to be, ser o no ser. Eso es más o menos la misma traducción en versiones diferentes y en idiomas diferentes. O semos o no semos. Nuestro sí es yo soy, yo me realizo, yo me entrego, yo soy coherente, que ese es otro de los elementos importantísimos de la fe, la coherencia. ¿Cuánta coherencia necesitamos vivir? Que lo que pensamos lo actuemos, que lo que actuamos responda a las necesidades y a la realidad nuestra. Entonces, es importante también. Ahora, la fe no es solamente un aspecto que yo vivo o que cada uno vivimos metidos cada quien en un closet o en un ropero. La fe la compartimos, la fe la transmitimos, la fe la vivimos con otros. Tiene una dimensión social que nosotros le llamamos una dimensión eclesial. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una comunidad de creyentes, de gente que tiene fe, de gente que cree en Dios y que cree igual, porque no se trata de que uno dice, no, pues yo creo en Dios, pero soy budista. Muy bien, muy respetable. Y el otro dice, no, pues yo soy hinduista. Mucho gusto, ¿verdad? El otro dice, no, pues yo soy católico. Bueno, pues también, qué bueno. Y cada quien, pero eso no es la iglesia. Es un conjunto de gentes que creen y todo muy bien, pero la iglesia es yo creo lo mismo que tú. Por eso juntos decimos un credo. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es la transmisión de una experiencia que hago tuya. Un ejemplo, el primer testigo, ¿quién es? Jesucristo. Nos viene a hablar de Dios. ¿Y qué nos dice? Lo que vi hacer a mi padre, eso es lo que yo hago. Lo que le oí decir, eso es lo que les transmito. ¿Para qué? Para que ustedes, y lo dice San Juan en la primera carta, en su prólogo, todo esto, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos acerca del verbo de la vida, eso les anunciamos, el verbo de Dios. Para que ustedes estén en comunión con nosotros y en comunión con Dios. Me voy a peinar ahorita que me van a tomar una foto, ¿verdad? La próxima me avisa con tiempo y entonces sí. Entonces, ¿qué es el testimonio? Es yo te digo a ti esto que yo he vivido para que tú lo vivas y no te unas a mí, sino te unas a Dios, en este caso, a quien yo te doy testimonio. El primer testigo es Jesucristo. Los otros importantísimos testigos son los apóstoles. Ellos vieron, tocaron, escucharon a Jesucristo y nos dan un testimonio de Él para que nosotros lo vivamos. Esa es la iglesia, el testimonio. Y eso nos mueve, nos tiene que mover a que nosotros tenemos que dar testimonio. Por eso, insisto, la necesidad de la experiencia, la necesidad de la coherencia, la necesidad de la profundidad de nuestra fe. Porque algunas gentes dicen, no, es que yo tengo un chorro de dudas. No importa,
La fe no está contra las dudas. Todas las dudas que quieran, todas. Pero tener una fe que significa toda esta confianza, amor, etcétera, en relación a nuestro Dios. Entonces ahí entra ese testimonio, que es lo que nosotros nos damos unos a otros en el caminar diario de nuestra vida. Entonces, evidentemente la fe surge de algo muy, muy profundo, que es la libertad humana. La fe tiene que basarse en la libertad, no es a fuerza, ¿verdad? Dios invita, pero nunca nos obliga. Dios convence, pero nunca, nunca, nunca nos hace, como decimos comúnmente, manita de puerco. Ahora, o crees o crees. No, no. Tenemos la libertad. Pero fíjense, eso es tremendo, porque nosotros tenemos la libertad de no responderle a Dios. Tenemos la libertad de fallarle. Tenemos la libertad de irnos por otro camino. Por los motivos que sean, muchas veces es lo que llamamos el pecado, ¿sí? Muchas veces podemos fallar por razón de debilidad, otras veces por equivocación, otras veces por ignorancia, por muchas razones. Pero en el fondo estamos decidiendo ir en contra de lo que tenemos que vivir cuando fallamos así. Entonces, nuestra fe es libre, el no creer también es libre. Pero el no creer, ¿qué significa? Mira, te doy vida, te doy amor, te doy serenidad, te doy paz, te doy un sentido en tu vida. No, gracias. Ya no, yo me basto a mí mismo. Ya no te necesito. Ah, pues bueno. Está como aquel que tenía una importantísima cita de negocios que le importaba mucho porque pues en eso estaba su futuro, y dice, y voy a llegar y va a estar lleno el estacionamiento y no voy a tener dónde encontrar y dónde poner mi coche, y empieza a rezar y dice, Señor, por favor, que llegue y encuentre un lugar, y yo te prometo que voy a ser bueno, que voy a cambiar en esto, te prometo que no voy a comer esto, te voy a prometer, y le va prometiendo un montón de cosas, y en eso llega y ve un lugarcito y ¡rum! Se mete y dice, Señor, olvídalo, ya lo encontré. A veces así somos en nuestra fe con Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar. Tenemos que hablar de una relación con Dios, en el que, como nos dice San Pablo, no haya un sí o un no, puro sí, ¿verdad? Mucho menos un qué te importa, ¿verdad? Como decía que aquí entre mi esposa y yo, no hay ni un sí ni un no, puro que te importa. No, tampoco, ¿verdad? Entonces, creer en Dios significa superación del pecado, significa estar vivificados por la caridad, significa una libertad y significa una opción fundamental por Cristo. Yo opto, yo decido, ¿sí? Yo quiero, por ahí está la libertad, pero en una forma muy, muy, muy precisa. Santa Teresa de Jesús decía una frase que parece de chiste, ¿no? O de repetición. Hay que tener una determinada determinación, ¿sí? Yo opto por alguien, por algo, más bien por alguien, que es Cristo, ¿no? En esa línea. Y el optar por Cristo, fíjense, aquí entra otro tema que ya no estoy saliendo de tema, pero que es muy interesante, entra la espiritualidad, porque la espiritualidad es la manera personal como yo sigo a Cristo. Unos lo siguen como Cristo pobre, otros como Cristo que cura a los enfermos, otros lo siguen como Cristo predicador, cada quien de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, nos dice el Evangelio de Juan. ¿Verdad? Se está yendo el tiempo. Entonces, la espiritualidad es eso. Tener un crecimiento, pero en una línea determinada. Yo imito a Cristo en esta forma específica. Y luego, de ahí nace también lo que se llama la certeza de la fe. Hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento de evidencia y el conocimiento de certeza. El conocimiento de evidencia, con mucha frecuencia, y es a lo que estamos muy acostumbrados, pues es el que vivimos desde el punto de vista de las ciencias. Me hacen un razonamiento científico y lo creo.
aunque no lo haya visto, ¿no? Alguien me habla del 2 más 2. 2 más 2 son 4, según todavía me acuerdo que algo así, ¿no? 2 más 2. Nadie que yo sepa se ha puesto en contra de esta teoría. Pero ¿cuántos se han puesto en contra de que si Dios existe o no? ¿Verdad? 2 más 2. Que la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Y quién ha visto los átomos? ¿Y quién ha visto los neutrones y los electrones y todos los ones que hay por ahí? Nadie. Pues ¿cómo los vamos a ver? Sin embargo, no lo ponemos en duda. No se nos ocurre ponerlo en duda, aunque no lo hayamos visto. Pero la verdad de Dios, muchos la ponen en duda. Entonces, ¿qué significa la certeza? La certeza es una aceptación de una verdad que no me consta, que tengo elementos para aceptarla como verdadera, el testimonio, etcétera, pero que yo decido tenerla e involucro muchos valores. No solamente se trata de involucrar alguna cosita, sino muchos valores. Yo no conozco a ningún mártir del 2 más 2. ¡Ay, el Señor es maravilloso, dio su vida por defender que 2 más 2 son 4! Mucho gusto, pero qué bruto, ¿no? Ahí está el bueno de Galileo Galilei, pero así le decían en su casa, ¿no? Galileo. Oye, que la Tierra se mueve. Si no te retractas, te matamos. No, ¿dónde firmo? No se mueve. Y firma y dice, Epure si mueve. Ya me traen agua para ver si me baño. Gracias. Se me acaba el tiempo. Entonces, esto es muy interesante. Tenemos una certeza de la fe para vivirla. Los mejores conocimientos y las mejores realidades se dan en la certeza. ¿Por qué? Porque la certeza no es solo conocimiento, es convencimiento, convicción. Quiero, antes de que se me acabe el tiempo, el tiempo de hablar, espero que no del otro, el mencionar el más maravilloso y bello ejemplo de fe que podemos tener, que es María, nuestra Madre. La Santísima Virgen, que vive una fe intensa. Imaginen ustedes esa escena extraordinaria de la Anunciación. Tú eres la llena de gracia. ¿La qué? Dice María. No dijo eso, pero ha de haber dicho, bueno, ¿y yo de qué o de dónde? ¿De dónde a mí, verdad? Dice Isabel, eres la que Dios ama. Y Dios te lo dice. Como leía yo en un cuentito, dice, tú eres la que Dios ama profundamente y por eso vas a tener un hijo. Y dice ella, si se entera mi madre me mata. Es el amor que Dios se desborda en ella y ella le corresponde totalmente, absoluta y totalmente. Se trata de un anuncio pregunta, ¿quieres? Y de una respuesta afirmación, de una respuesta, de una escucha y una respuesta de parte de María. Fíjense, hay dos momentos especialmente que nos hablan, hay muchos, pero me quiero fijar solo en dos. Estoy resumiendo mucho. Tengo aquí el apunte, que son bastantes hojitas, ya supongo que en alguna forma podrán tenerlo, lo dejaré por aquí. Pero hay dos momentos, según el Evangelio de Juan, donde María aparece precisamente con su fe. Esa María que ha dicho sí a Dios y que la encontramos en esa primera escena del Evangelio, después de que el Señor invita a sus discípulos a que lo sigan, en las bodas de Caná. Y le dice la frase más triste de la Escritura, no tienen vino. Ya no hay vino. Como diciendo, fíjense, esto es muy interesante. El evangelista pone en labios de María una afirmación muy importante. Ya no hay vino. El vino simbolizaba la alianza del Antiguo Testamento. Ya se acabó. Como que cierra las puertas y luego se dice, hagan lo que él diga. En el Antiguo Testamento un buen israelita tenía que seguir, obedecer las leyes de Dios, los 10 mandamientos. Ahora dice, hagan lo que él diga. ¿Y qué dice Cristo? Ámense. Todo es coherente, perfectamente coherente, ¿no? Hagan lo que él diga, ¿sí? Entonces, encontramos a una mujer especial que adelanta, se dice,
la hora de Cristo, pero siempre en relación al momento crucial, al momento importante de Cristo, que va a ser la salvación en la cruz y después la resurrección. Luego la tenemos precisamente María al pie de la cruz, donde Jesús nos deja un regalo maravilloso, su madre. Nosotros nos vemos representados en la persona de Juan, ¿sí? Juan Evangelista, porque hay dos Juanes importantes en el Evangelio, el Evangelista y el Bautista. Ninguno era católico, fíjense nomás. No, Juan el Evangelista, al pie de la cruz, y María junto a él. Ahí está tu hijo, ahí está tu madre. ¿Y qué es lo que hace Juan al recibirla? Dice, la recibió en su casa, la recibió como suya. ¿Qué quiere decir? Nuestra fe, estoy abreviando muchísimo, nuestra fe, la nuestra, como hijos, también nosotros, igual que fue Juan, al pie de la cruz, en el momento difícil. Muchas veces como que queremos ver nuestra fe en lo bonito, ¿sí? Pero cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, cuando hay un montón de cosas, allí también está la fe, estamos al pie de la cruz, ¿sí? Y entonces, al pie de la cruz, María acepta y entrega a su hijo, pero recibe al otro hijo. Entonces, para un discípulo es aquel que cree. Nosotros creyentes creemos en Dios, pero es parte de nuestro haber, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestro ser cristiano, la Virgen. Recibir a María, quererla, tenerla en casa, que sea parte de lo nuestro. De otra manera, nuestra fe es muy rara, no es fe completa, al menos dentro del contexto de lo que significa la salvación que Dios quiere darnos. Entonces, aceptar a María, hacerla nuestra, vivirla, amarla con todo el corazón, en tal forma que realmente podamos nosotros encontrar a Cristo. ¿Qué es lo que hace María? Nos trae a Cristo, nos da a Cristo. Ella es la que primero recibe al Hijo de Dios en su corazón, en su seno purísimo, para dárnoslo. ¿Qué es lo que hace aquí en México, en Guadalupe? Nos trae a su Hijo Jesucristo. Yo soy la madre de aquel por quien se vive, del Ipalnemohuani. Yo soy la madre de Dios. Quiero venir a transmitir amor. ¿Cuál es el amor? Su Hijo. Ella nos trae a Jesús. Entonces, que nuestra fe en Jesús tenga esa riqueza, que además es una bella riqueza adicional en la persona de María. Y bueno, pues creo que el tiempo se ha acabado. Solamente quisiera decir, Juan fue el primero en recibir en su casa a María. Juan Diego hizo lo mismo, la recibió, la cuidó, la protegió en aquella pequeña ermita en el Tepeyac, sí, la cuidó toda su vida hasta que murió. Y así llegó a Dios, ahora es santo. Juan nos enseña que Jesús nos dice algo y María nos lo dice. Bueno, Jesús le dice al discípulo, he allí a tu madre. Y la madre, María, nos dice, hagan lo que Él diga. Que esa sea nuestra motivación, que esa sea nuestra alegría, que esa sea nuestra fe. Hacer con mucho amor lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Gracias. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.